Ella es Lisa Novak, astronauta, entrenada para soportar la máxima presión. Pero en 2007 perdió el control. Cegada por los celos, recorrió más de 1.500 kilómetros, más de 900 millas, con un objetivo claro: agredir a la nueva novia de su expareja. El 23 de enero del 2007, Lisa aprovechó que William estaba de viaje, así que usó la llave que él mismo le había dado y entró a su apartamento. Allí revisó su correo electrónico y, claro, el que busca encuentra. Encontró mensajes amorosos entre William y Colleen y descubrió que él había comprado un boleto de avión para que Colleen viajara a Houston a visitarlo. Después de ese viaje, Colleen tenía previsto regresar a Florida por el Aeropuerto Internacional de Orlando. Durante la semana siguiente, Lisa comenzó a preparar su plan. Se aseguró de tener 3 días libres en la NASA y compró una serie de elementos clave. Y hoy, en Código de Investigación, lo hemos hecho igual. Miren, compró guantes, un mazo, este cuchillo, también gas pimienta, cinta adhesiva, un celular adicional, una peluca y una gabardina. Y eso no es todo. En su auto también encontraron pañales de bebé. Más adelante los vamos a analizar. Pues bien, todos estos elementos los guardó en el maletero de su coche antes de emprender viaje por carretera. El 4 de febrero, Lisa comenzó un viaje de más de 950 millas desde Houston hasta la ciudad de Orlando, en la Florida. Este es el recorrido que hizo Lisa y, ojo, que aquí viene lo curioso, lo hizo sin detenerse. Al llegar a Orlando, se registró en un hotel y más tarde se disfrazó y tomó un autobús de enlace al aeropuerto en busca de su víctima. Pero antes de ver lo que pasó en el aeropuerto, quiero que hablemos de este recorrido. Realmente mucho se comentó, mucho se habló en muchos programas de televisión de estas 14 horas de viaje. Se dijo incluso que Lisa había utilizado esos pañales como los que llevan los astronautas para no tener que detenerse en el camino, pero luego se comprobó que eso no fue cierto. Bien, pues para empezar quiero mostrarles el perfil profesional de Lisa Novak. No cualquier persona puede conseguir semejantes logros. Por eso queremos explicarles bien. Lo primero, fue la primera ingeniera aeronáutica como oficial de vuelo naval. En el año 1995 ingresó en la NASA. Se casó en 1998 y tuvo 3 hijos. Fue especialista en brazo robótico del transbordador espacial. En el año 2002 su esposo combatió en Afganistán y en el año 2004 conoció a William Offaly. Hoy nos acompaña uno de los pocos astronautas e ingenieros de vuelo hispanos, el señor José Hernández, al que vuelvo a saludar con muchísimo honor, de verdad. Muchas gracias, de verdad, gracias, por estar aquí con nosotros en Código de Investigación. Explíqueme algo, cuando está usted en el espacio, la resistencia y la física para el nivel del cuerpo, ¿es mucho más cansado o es más ligero? Para mí fue más ligero, porque si uno se pone a pensar, cuando uno está caminando, está de pie todo el día, trabajas 14, 15 horas, pues te cansas. En el espacio estás flotando en forma continua, así que tus piernas no se cansan, no te cansas para nada y el tiempo se va bastante rápido. Yo estuve en el espacio 14 días, dando de vuelta al mundo una vez cada 90 minutos, 217 vueltas, pero todo el tiempo enfocado en el trabajo. ¿Y se ejercitaba usted? ¿Tenían tiempo en esos 14 días para ejercitar su cuerpo? Hay un protocolo que uno tiene que hacer ejercicio. Si uno se queda menos de un mes en el espacio, el protocolo es hacer ejercicio 40 minutos. Si te quedas más de un mes, el protocolo son 2 horas y tenemos 3 formas de hacer ejercicio. Tenemos una bicicleta de resistencia, una para hacer trotear, te pones un cinto y te ajusta con la plataforma. Y unos cables, imagino, ¿no? Sí, para la gravedad. Sí, y luego tienes pesas de resistencia, entonces 2 horas tienes que hacer si vas a estar allí más de un mes. Wow. Y claro, bueno, le voy a preguntar porque se habló muchísimo que Lisa tenía una preparación especial para aguantar las ganas de ir al baño, que es por eso que decían que estuvo durante 14 horas. ¿Les preparan para eso, por ejemplo, a nivel fisiológico? Bueno, eso se especula que durante su tránsito de Houston a Orlando hizo eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que
En realidad, cuando uno se sube a la nave, son horas antes de que te lances al espacio. Y entonces siempre nos ponemos pañales de adultos para el lanzamiento y para el aterrizaje, porque puede hacer horas y horas. Y especialmente de regreso, porque uno tiene que tomar muchos fluidos, porque le faltan los fluidos y uno tiene que tomar mucho antes de entrar a la atmósfera y aterrizar. Wow, es impresionante. Me gustaría preguntarle también, entonces, usted yo sé que también ha formado a muchos astronautas, por eso yo creo que si realmente los controles son tan fuertes en la NASA, ¿qué cree que aquí falló en el caso de Lisa? Bueno, yo creo que lo que falló fue las circunstancias, ¿no? Yo creo que la parte emocional de una persona tal vez se enamoró y se aferró a querer estar con Billy O. Él ya había conseguido otra novia y como que no le agradó eso y yo creo que sus emociones dominó pues que era bien, claro. sí, que era bien y que era mal, ¿verdad? Como que se borró eso y entonces perdió un poco el control. Claro, y hay que aclarar que usted llama a William Billy O porque tenía una relación personal. Usted pudo conocer al astronauta William. Cuénteme un poquito de él. Sí. Cuando estamos allí en las oficinas de la NASA, nos ponen en oficinas grandes donde cabemos 4 astronautas. Y a mí me tocó estar allí en la misma oficina de Billy O cuando pasó todo esto, así que tenía yo una mesa allí muy directa a lo que estaba pasando. Y entonces, ¿en algún momento vio usted la interacción entre Lisa y el astronauta o no? Antes de que sucediera eso, sí, se pasaban el tiempo juntos en partes de entrenamiento como para recertificarse uno para el buceo, que uno lo puede hacer solo. Cuando me tocó, yo fui solo, pero éramos como 4 que fueron solos y luego estaba Billy O y Lisa. Y ahí estaban, o sea, se veía que pasaban tiempo juntos, mucho, inclusive durante los entrenamientos. Y es lo típico que se comenta de pronto, como en cualquier oficina, ¿sabes? Imagino que la NASA también será como otra oficina normal, ¿no? Se comenta, ellos dos tienen una relación o se les ve más pegados de la cuenta, porque hay que reconocer que ella sí estaba casada y tenía 3 hijos, ¿no? ¿Se comentaba? Se especulaba, él nunca comentaba, se especulaba, pero o sea, no pasa nada, porque las relaciones, obviamente si una persona está casada, pues, no es permitida, ¿verdad? Pero las relaciones entre astronautas y los que nos entrenan, otros ingenieros, si no están casados, pues es permitido, no es gran cosa. Y me gustaría también, porque hemos hablado mucho de la preparación para ir al espacio, pero ¿hay algún sentimiento de vacío o hay algún tipo quizá de preparación psicológica para el después? Mira, es algo interesante. Los servicios están allí, el que lo ocupa, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, pues es un logro muy grande. Toda tu vida estás luchando por ser seleccionado, entrenas y finalmente vas al espacio. Y entonces cuando uno regresa, uno dice, ¿y ahora qué? Ya cumplí mi mayor meta que quería cumplir y entonces, gracias a Dios, yo tengo 5 hijos y eso fue lo que me mantuvo bastante ocupado. Tras la agresión a Colin, la astronauta Lisa Novak fue inmediatamente detenida en el aeropuerto y llevada a la policía de Orlando. De esta manera, miren. Novak fue detenida por la policía. Dentro de su coche, los agentes encontraron todo lo que confirmaba su meticulosa preparación. Durante el interrogatorio, negó haber querido hacer daño, asegurando que solo buscaba hablar con Colin. Al día siguiente, Novak fue presentada ante un juez en el condado de Orange. Los cargos eran graves: intento de secuestro, agresión con arma mortal, robo de vehículo y destrucción de evidencia. Los abogados describieron su brillante trayectoria, pero nada de eso pudo salvarla del juicio público. En noviembre de 2009, tras un proceso judicial seguido minuto a minuto por la prensa, Lisa Novak aceptó un acuerdo con la fiscalía y pidió perdón. Colin Shipman pidió al juez la máxima condena. Lisa Novak se declaró culpable de robo con allanamiento de morada y agresión
menor. Fue sentenciada a 1 año de libertad condicional, 50 horas de servicio comunitario y también fue expulsada de la NASA y dada de baja de la Marina con deshonra. Su nombre desapareció de las listas de vuelo y su placa fue retirada del Centro Espacial Johnson. Su brillante carrera espacial terminó de manera abrupta. En lo personal, se divorció de su esposo y hoy en día permanece alejada de los medios. William O'Flynn se retiró de la Marina en 2008. Continuó su relación con Colleen y ambos se establecieron en Alaska, se casaron en 2010 y luego tuvieron un hijo en el año 2012. Colleen Shipman dejó la Fuerza Aérea y se convirtió en una agente literaria. Ha declarado que comenzó a escribir en parte para sobrellevar la ansiedad que sufrió después del ataque en el aeropuerto de Orlando.